Bueno, buenas noches a todos. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de las estructuras de control. Bueno, las estructuras de control pues se encuentran en el pseudocódigo, que como ya habíamos hablado, pues es el diseño antes de dar cualquier solución de software y pues por ende también están los lenguajes de programación. La idea de las estructuras de control es que se pueda modificar el flujo de información que se está manejando para poder obtener diferentes instrucciones de una posible solución. En estas estructuras de control, pues la idea es que se puedan tomar decisiones o repetir las veces que sean necesarias un proceso. Eso de acuerdo pues a la necesidad. Entonces, pues la idea es que con las estructuras de control podamos manejar la información, podamos controlarla y podamos cubrir los requerimientos que realmente necesita el cliente o el usuario o la solución como tal para poder manejar la información de una forma adecuada. En las estructuras de control se puede tener una condición y de acuerdo a esa condición entonces se puede ejecutar un grupo de acciones u otro, o sea, tener las dos posibilidades. Hay una forma donde yo puedo tener la estructura de control sí entonces, que solo me ejecutaría un solo grupo de acciones, o la sí, entonces si no. Aquí sí tengo dos grupos. Si se cumple algo, hago un grupo de acciones, si no, pues hago otro. También tengo la posibilidad de que por medio de un valor, yo determine a qué grupo de opciones o de acciones o de sentencias voy a ingresar para realizar el proceso. Ese es con la estructura de control según sea. Y como les decía, pues yo también puedo repetir las veces que yo quiera un grupo de acciones. Entonces, puedo tener una cantidad determinada de veces que se repita. Entonces, o sea que ya es un número fijo. Eso lo hago con la estructura para haga. O también por medio de una condición. ¿Ya? Y esta condición, si se pregunta al principio, pues me hace las acciones, si esa condición es verdadera, entonces eso se hace con el mientras haga. Y en el otro caso es cuando se pregunta al final. Entonces él hace las acciones una vez, va y mira la condición al final y si se cumple, vuelve y la repite. Pues de lo contrario no lo volvería a hacer. Esta es la condición haga mientras. ¿Ya? Todas las estructuras de control pues tienen un punto de entrada o una forma de realizar la estructura para poder hacer ese paquete de acciones. Y pues como tales, la idea es que siempre se rigen pues de alguna forma u otra por la programación estructurada. En los lenguajes, pues normalmente los más conocidos, los más usados, lenguaje C, Java, entre otros, pues las estructuras de control son similares. O sea, la estructura general, la estructura lógica, tiene mucha similitud. De pronto cambian en alguna cosa u otra, pero no muy de fondo, ¿ya? Entonces, en ese caso, la diferencia que puede presentar entre ellos es en la sintaxis, ¿ya? Por ejemplo, el sí, si no, puede ser que cambie un poquito en la forma en que se escribe, pero la lógica sigue siendo la misma. Entonces, es lo único que hay que tener cuidado, pero si usted conoce bien la lógica de lo que necesite y de qué manera lo va a desarrollar, pues no hay ningún problema. El caso es que, como les he comentado, un lenguaje de programación usted lo puede aprender con un manual, con un video, con una guía, pero la lógica no se la van a enseñar. La lógica usted la tiene que ir adquiriendo con su práctica, realizando ejemplos, ejercicios, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que mirar y tener cuidado y mucha atención. Entonces, entre las estructuras de control están las estructuras de selección, lo que hablábamos hace un momento, la estructura de selección simple. Esa estructura de selección simple es la estructura sí entonces. Entonces, esta ejecuta un grupo de acciones de acuerdo a la condición. Si la condición es verdadera, entonces se ejecuta la acción
o acciones. Si la condición es falsa, entonces pues simplemente no hace ese grupo de acciones, sino que se va a otro lado. Entonces, ¿cómo se escribe el pseudocódigo? Entonces, si la condición ¿qué puede ser? Normalmente la condición es una comparación. A igual a B, o A mayor que 10, o X menor que 0. Entonces, si la condición es verdadera, o sea que él coge y hace la comparación aquí del valor que viene con el dato que usted le está comparando. Entonces, si eso es verdadero, entra acá y hace lo que haya ahí hasta que finaliza. Si la condición es falsa, pues simplemente se salta esto y viene pues y hace lo que esté por acá. De un ejemplo sencillo. Entonces no nos podemos olvidar del inicio, la declaración de la variable tipo entero, que le he llamado num, y le digo al usuario, introduzca un número. Entonces lea num. Entonces, si num es mayor o igual, entonces aquí está la comparación. Recordemos que estas formas se comentaron anteriormente. Si yo comparo igual, menor, mayor que, menor que, etcétera. Entonces, si num es mayor o igual a 0, entonces escriba el número es positivo. Pues en este caso simplemente es un mensaje para determinar cierta información. Entonces aquí simplemente está mostrando este tipo de datos, nada más. Entonces eso es una estructura de selección simple. En este caso sería una estructura de selección doble. Otra cosita que por favor tengan en cuenta, lo que siempre les digo, coloquen el espaciecito para que se vea más organizado. Miren que aquí ya abro otra estructura, entonces corro esta línea, la corro para acá, indicando que esta línea pertenece a esta estructura o hace parte de esa estructura o está dentro de esa estructura. Y pues también le coloco esta marcación para decir dónde inicia y dónde finaliza, ¿ya? Y eso lo hacen los lenguajes de programación, pero de todas formas es mejor que lo tengan en cuenta porque algunos no lo hacen, pero hay algunos lenguajes o algunos editores de lenguajes de programación que él automáticamente, además de correr la línea, o sea que la va organizando, también le coloca este tipo de cosas. Es más, usted le coloca el cursor encima y él ahí mismo le sombrea con cuáles hace pareja, o dónde arranca, o dónde finaliza, ¿ya? Cositas así. En los lenguajes de programación muchas veces el inicio se representa con una llave que abre y el fin con una llave que cierra. Entonces ahí le está indicando dónde arranca la estructura y dónde finaliza la misma. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. En la estructura de selección doble, pues yo puedo mirar dos opciones para la condición, si es verdadera o si es falsa. Si es verdadera, entonces hace este paquete de acciones. Si es falsa, entonces si no, hace otro paquete de acciones, ¿ya? Entonces aquí yo tengo la posibilidad de mirar dos posibilidades. Entonces es como si usted fuera por un camino y apareciera una bifurcación. Entonces usted puede decir, o tomo la derecha o tomo la izquierda. Entonces, si quiero tal cosa, pues me voy por la derecha. Si no, pues me voy por la izquierda. ¿Ya? Algo así. Entonces, pues esta, pues de alguna manera es lo que normalmente pues uno hace cuando obtiene más posibilidades. Un ejemplo, entonces, inicio, dos variables de tipo entero, num y res. Le digo al usuario, introduzca un número, introduzco el dato. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en esta línea de código? Le estoy diciendo que a la variable res le asigne el residuo de num dividido 2. Eso es el módulo. El módulo es el residuo de la división entre un número dividido por otro. Entonces, aquí le estoy diciendo a num dividido 2, sáquele el residuo. Todo número que dividido por 2, el residuo es 0, es porque es par. Así de sencillo, ¿ya? Entonces le digo, si res es igual a 0, entonces el número es par. Si no, el número es impar. Sencillo. Aquí, si recuerdan, si de pronto han prestado atención, en este pequeño ejemplo hay un pequeño error. ¿Cuál podría ser?
¿Quién me lo puede decir? Profe, si no me equivoco, son los dos fins que están ahí. ¿Los dos qué? ¿Los dos fin? Sí. No. En ese caso este es fin sí, o sea que este cierra el sí, fin si no, cierra este si no, y este fin cierra este inicio. Ah, Sentido no sería esa parte. ¿Quién recuerda cuál era el símbolo de asignación? A una flecha La hacia flecha, la profe. izquierda, Correcto. ¿Y dónde estaría faltando la flecha? en el igual. O sea, sería res, flecha a la izquierda, creo que es así, ¿no? Y num, Sí. mod 2. Correcto. Muy bien. Aquí debería ir una flecha. Este símbolo de asignación, que se parece al símbolo de comparación, esto igual a esto, este símbolo se utiliza pero en los lenguajes de programación, ¿ya? En los lenguajes de programación yo sí utilizo un igual para asignar información y para comparar yo necesito dos iguales. Ahí sí le estoy diciendo al usuario, esto es igual a esto si tengo dos iguales. Si tengo uno, le estaría diciendo a esto, asígnele esto. Entonces aquí, como es pseudocódigo, debería ir la flecha. Muy bien. ¿Por qué les colocas cositas o como le dicen algunos, las cascaditas? Porque es que no solamente se equivoca usted o se equivoca cualquier otra persona, y no que personas con más experiencia, con más cosas, puede cometer errores y hay que poderlos detectar. Por ejemplo, el libro a veces tiene errores. Dígame. No le escuché, qué pena. No, es que se me entrecortó y no escuché nada. O sea, escuché lo de la flechita hacia la izquierda. Ya, por eso, en el caso del pseudocódigo, aquí debe ir una flecha, ¿ya? Porque es asignación. En el caso de el lenguaje de programación, sí iría un igual porque sería asignación. Pero ¿qué pasa acá? En el caso del pseudocódigo, un igual está comparando esto es igual a esto, pero en el caso del lenguaje tendría que ser con dos iguales. Ahí sí estaría comparando si una cosa es igual a otra. Entonces aquí, como es pseudocódigo, va un error o es un error porque aquí debería ir una flechita, ¿ya? Entonces eso es lo que deben tener en cuenta. Y como les decía, pues lo ideal es que tengan bastante atención en lo que ustedes encuentren, en lo que ustedes investiguen, porque, por ejemplo, ha habido momentos en que uno mira los ejemplos del libro y a veces tiene errores. Y pareciera que no, pero a veces tiene errores. O usted encuentra cosas en internet y también puede tener errores. Entonces hay que estar pendiente de eso. Cuénteme, Brian. No, pues en mi caso me pasó así porque yo miré pues, un curso de pseudocódigo y era con el igual. Y yo en el taller que le envié, el taller 3 yo le envié con los iguales. Entonces, o sea, ya me Listo, acostumbré a hacerlo así, con el listo, igual. listo. O sea, no hay ningún inconveniente, pero igual hay que tener cuidado y es mejor que no, que haga esa diferencia, porque acuérdese que una cosa es asignar y otra cosa es comparar. Entonces, mire que aquí tengo un igual y acá también tengo un igual. Entonces, en alguno de los dos hay un error. ¿Sí me entiende? Porque esto es pseudocódigo, no es lenguaje de programación. Entonces, digamos que ahora se le pasa o se la paso, pero pilas que ya después ya comenzamos a ser más estrictos porque comienza a ser un poco más complejo y más larga la información. Ya entonces hay que tener cuidado y aquí debe ser una flechita. ¿Listo? Bueno, Profe, dígamelo. una pregunta que me perdí en algo, en dos cosas. Primero, donde dice sí, si res es igual a 0, Ajá. ahí no debería ir los dos iguales como usted está diciendo, porque está comparando. Por eso, si estamos hablando de el lenguaje de programación, este igual estaría bien y este de acá estaría mal. Deberían ser dos iguales para comparar. Si estamos hablando de pseudocódigo, este de acá está mal porque no debería ir un igual sino la flechita. ¿Ya? Y como es pseudocódigo, el error está aquí. El error está en esta. Porque en vez de ir el símbolo igual, debe ir la flechita. ¿Listo? Profe, otra cosita. Dígame. Usted dice que ese mod es que divide el número que ingresa el usuario por 2, ¿no? En este caso, divide el número por 2, sí. Pero hay números que dividen por 2 y no le va a 0.
y es par. No. Todo número que divida por 2, el residuo, óigame bien, el residuo debe ser 0, entonces es par. No es la solución del número. Por ejemplo, si yo digo que 10 dividido 2 me da 5. Sí, ¿cierto? Me da Sí. 5. Pero 5 por 2, 10. A 10, 0. O sea que el residuo es 0. Ah, ya, listo, Ese ya es entendí. el que, exacto, ese es el que se tiene en cuenta con el módulo, el residuo, ¿ya? Entonces, ahí sí, todo número que usted divida por 2, residuo 0, es porque es un par. ¿Listo? De lo contrario, pues es un impar. Este mismo yo lo puedo colocar de qué manera. Si res es igual a 1, ¿ya? O sea, con esta misma fórmula. Si res es igual a 1, entonces aquí yo lo colocaría, el número es impar, o sea, el mensaje cambia, porque residuo es igual a 1, el número es impar, y acá si no, el número es par. Entonces, simplemente por esta condición que yo le cambie algún dato, me va a cambiar el resultado. Entonces, son las cositas que también hay que tener en cuenta para yo poder determinar qué le voy a mostrar al usuario. Entonces, por eso les digo que la lógica puede ser similar, pero hay que tener en cuenta que cuando cambia algo en la lógica, me puede cambiar algo en los resultados. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más? ¿No hay más preguntas? Bueno. Entonces ahora vamos a continuar con la selección múltiple. En el caso de las estructuras de selección múltiple, se tiene entonces que permite ejecutar varias posibilidades. Entonces, en una selección múltiple, normalmente yo puedo definir o tener muchas opciones y de ellas escoger una. La selección múltiple, normalmente, ¿en qué momento se ve o en qué momento es cuando más uno la tiene presente? En un menú. Por ejemplo, usted le dice, según sea la expresión o lo que él escoja, entonces se compara con estos valores que estén aquí. Entonces, haga de cuenta un menú. Cuando usted llama a su empresa de celular, por ejemplo, comienza. Ya, opción 1, tal cosa. Opción 2, tal cosa. Opción 3, etcétera. ¿Cierto? Le va dando todas esas posibilidades. Todas esas posibilidades estarían acá antes de entrar a la estructura. Estarían indicándole, mostrándole. 1, tal cosa. 2, tal cosa. 3, tal cosa. Estarían mostrándole toda la información. Para entonces, si usted escoge alguna de ellas, entonces se entra al caso correspondiente. Cuando entra el caso, se hacen el bloque de sentencias o de acciones y yo tengo que colocarle la palabra cortar. ¿Para qué? Para que cuando ya termine de hacer esa sentencia se salga. Si yo no le coloco esto, él automáticamente continúa con la siguiente. Y continúa con la siguiente y la siguiente. Entonces ahí sí habría un error. Entonces por eso es necesario decir que corta ya cuando definitivamente no hay nada más que hacer, ya cuando ya no hay más que seguir o algo, entonces ahí él ya para. Y finalmente, si ya no hay más casos, pues hay uno que se coloca que se llama por defecto. ¿Qué quiere decir? Que si usted entre las opciones que usted tiene digita otra cosa, viene acá y normalmente puede mostrar un mensaje de error. ¿Ya? Entonces la opción, un mensaje, la opción deseada o la opción escogida no existe, bueno, alguna cosa por el estilo. Entonces, en ese caso se hace aquí por defecto. ¿Listo? Entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces, este ejemplo sencillo, simplemente le dice al usuario que si él digita un número del 1 al 7, pues le diga a qué día corresponde. Le ingresa el número el día que desee, le da día, que es numérico. Entonces, ¿él qué hace? Día, que es el dato que ingresó, lo compara con este dato, con 1, con 2, con 3, lo va comparando con cada uno de estos datos, ¿ya?
Si día es igual a 1, entonces quiere decir que escogió el caso 1. ¿Y qué viene? Escriba lunes. Cortar, prum, se salió. Si yo no le coloco cortar, entonces él viene, escriba lunes y prum, también. Escribe martes, escribe miércoles, escribe todo, porque no le coloqué el cortar. ¿Ya? Por eso hay que colocarle eso. Y en el caso, pues, del lenguaje de programación en C, eso es la palabra break, que es una orden interna que tiene el lenguaje, entonces él ahí termina el proceso. De acuerdo a lo que él escoja acá, lo compara con los datos que está acá, ingresa el caso correspondiente y hace el proceso o los procesos que estén allí internamente. Si en el caso de lo que se escoge no existe, no pertenece a ningún caso, pues simplemente viene acá, por defecto, y normalmente, pues en por defecto el mensaje es un mensaje de error. ¿Listo? Exacto, default, que normalmente se trabaja en los lenguajes de programación con el default. Sí, lo está escribiendo mal, pero así es, default, correcto, muy bien. Bueno, entonces eso es en el caso de la selección múltiple. ¿Alguna pregunta hasta allí? Igual, pues yo voy a crearme otros ejemplitos y si Dios quiere, pues mañana miramos más o miramos igual los ejemplos que estén en el libro, que la idea es simplemente reconocer la información y saberla, pues, tratar Pues como... deberíamos ponerla en práctica en un programa allí y hacer algo así. No, todavía no nos vamos a meter con lenguaje. No se acostumbran a que quieren meter de una al lenguaje. Todavía no. Pseudocódigo. Sencillito, pseudocódigo. Bueno, ve aquí que le faltó, le pasó algo a la línea. Bueno, la línea tenía que ir hasta acá. Tengo que revisar el archivo que le pasó. Ah, si esta línea no me... Qué raro, bueno. Pero entonces yo también puedo hacer anidación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener dentro de una estructura otra estructura. Que yo puedo decir que dentro del según sea, en el caso 1 tengo otro según sea, o tengo un sí, si no, o tengo cualquier otra de las estructuras que vayamos a mirar. Todas las puedo mezclar. Pero una forma de manejar la información puede ser manejar las condiciones con unos conectores. En este caso, el conector I, que lo que me dice es que si la condición 1 y la condición 2 y la condición 3 y todas las que haya. Entonces, cuando el conector es I, todas las condiciones deben ser verdaderas. Todas tienen que cumplirse, todas deben ser verdaderas para poder hacer esto. ¿Ya? Si las condiciones, alguna no se cumple, con una que no se cumpla, pues viene para acá. El problema de esta manera, ¿cuál es? ¿Cómo le digo yo al usuario cuál no se cumplió? Así como está, no se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque simplemente le evalúa todo de una, y coge el paquete, lo evalúa, y simplemente le dice, no, no se pudo. Ya, pero entonces el usuario se queda como que no se pudo, pero ¿por qué no se pudo? ¿En dónde no se pudo? ¿Qué pasó? Entonces, por eso, esta forma, aunque es válida, no es adecuada. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacerlo de esta manera. Que puede ser más largo, puede ser más tedioso, bueno, como lo quieran ver, pero es más entendible. ¿Por qué? Porque como les decía, si yo quiero saber cuál de estas generé mal o tuve un error, pues lo ideal es conocerlas o evaluarlas una por una. Un ejemplo sencillo. Usted está llenando un formulario, le da a enviar y le dice, error en el formulario. Vuélvalo a intentar y se carga nuevamente todo el formulario. Es como esto. Se equivocó en algo, pero ¿en qué? No sé. Entonces volvió y le cargó el formulario. ¿Cierto? Usted se queda como que, ¿qué carajo pasó? No. Mientras que normalmente, si ustedes lo han vivido, lo han hecho, usted carga un formulario y si se comete error en alguno, él le carga el formulario con los datos que ya ha llenado y donde se equivocó le muestra en rojo, le pone un cuadrito en rojo indicando error en tal dato. ¿Ya? Entonces usted vuelve y lo llena. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa,
Estén pendientes porque esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Al usuario hay que informarle dónde posiblemente se comete el error. Entonces, ¿cómo lo hace? Si la condición 1 se cumple, bueno, continuemos, miremos la condición 2. También se cumplió. Bueno, ahora sí miremos la condición 3. Entonces la va evaluando por separado. Si todas 3 se cumplieron, listo, hizo esto. Y ya, se acabó, se salió de aquí. Si esta no se cumplió, entonces viene acá y le dice, la que no se cumplió fue tal. Ya le puede informar. O sea que las otras 2 sí se cumplieron, pero esta no. En el caso de que no se cumpla esta, entonces de una vez viene para acá. A este sí no. Y le dice, aquí fue el error y listo. Te sale, ya. En el caso de que la condición 1 sea la que no se cumpla, pues ya, ¿para qué miro las demás? Ya no las miro porque aquí la unión es con el y todas tienen que ser verdaderas. Con una que sea falsa, ya, ¿para qué sigo mirando? Entonces, él viene, esta es falsa, y entonces se salta para acá y le dice, tal es falsa, y listo, se acabó. Ya, no sigue evaluando. Entonces, esta sería la forma de hacerlo. Y como les digo, mire, organizadito, aquí con la marcación, este si no pertenece a este sí, un si no puede ir sin un sí. El que va inicialmente siempre es el sí, este sí puede estar solo, pero el si no siempre va acompañado del sí. ¿Por qué? Porque sí tal cosa, si no tal otra, ¿ya? Entonces, por eso van en pareja. Entonces, este sí no es de este sí no es de este sí, y este sí no es de este sí. Y le muestro dónde abre y dónde cierra. Sí, fin, sí, si no, fin, si no. Sí, fin, sí, si no, fin, si no. Sí, fin, sí, si no, fin, si no. ¿Ya? Pero también yo puedo concatenarlos con el o. ¿Qué pasa o cuál es la diferencia con el o? Resulta que si yo tengo esta condición o, esta condición o, esta condición, etcétera, entonces con una que sea verdadera, hace esto, ¿ya? Con una que sea verdadera. Si todas son falsas, ahí sí viene para acá, ¿ya? Pero entonces yo aquí, una se cumplió y entró, hizo los procesos. Pero yo no le puedo decir al usuario cuál sí se cumplió, ¿ya? Uy, no, pues le pegué a una. Bueno, ¿a cuál será que le pegué? No tiene cómo informarle porque, como les digo, él evalúa todo. Entonces, ¿cómo debería ser? De esta manera. Entonces, si la condición se cumple, hago esto y ya, me salgo. ¿Para qué sigo evaluando si ya con una que se cumpla? Pues bueno, listo, hago lo que tengo que hacer. Te sale. Pero si no se cumple, entonces vengo acá y evalúo la segunda. Ya se cumplió, listo, hago las acciones y listo, para afuera. No, pues resultó que no se cumplió, entonces ahora si no, evalúo la tercera. Y así. Entonces está la condición o está la estructura dentro de la otra estructura. Entonces, lo mismo. Este si no pertenece a este sí, este si no pertenece a este sí y este si no pertenece a este sí. Entonces, tienen que reconocer la diferencia en cuando yo tengo la anidación para posiblemente un i o cuando yo tengo la anidación posiblemente para un o. Y eso pues de acuerdo a la necesidad, ¿no? De acuerdo a lo que se esté pidiendo por parte del usuario. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Profe, buenas noches. Sí, buenas Compañero, noches. buenas noches. Cuénteme. Profe, esta información, lo que usted nos está mostrando, ¿nos lo va a compartir en el grupo o en Correcto, el sí, lado? al grupo inicialmente, y yo pues tengo que ir subiendo la información a la pero inicialmente al grupo, sí señor. Ok, gracias, profe. Y la idea no es que estén copiando ni que pantallazo, no, yo todo eso los comparto. Bueno, entonces aquí un primer ejemplo, entonces le digo que lea 3 números. Profe, Dígame. las clases anteriores, la más básica de esto de pseudocódigo, creo que es la anterior. Ajá. ¿Eso está disponible también? Yo subí el enlace al grupo, pero no he subido el enlace a la base. Pero al grupo ya había subido los enlaces.
de la clase anterior. Ah, ya. Bueno, Igual yo dejo lo posible por compartirlos en el Lavas, pues para que tengan acceso, porque yo sé que algunos han ingresado hace poco al grupo. ¿Listo? Bueno, entonces, realice un pseudocódigo donde lea 3 números y visualice el mayor o el más grande. Entonces se supone que los 3 valores son diferentes, ¿ya? Por eso, pues simplemente una suposición, si usted lo ingresa iguales, pues es posible que el resultado no sea el esperado, pero bueno. Entonces, inicio. Entonces, aquí simplemente dice 3 números, no dice de qué tipo. Entonces, pues, usted puede trabajar con variables de tipo real. Si yo trabajo con variables de tipo real, pues el resultado donde voy a guardar la información, pues también debe ser real. Entonces, le digo al usuario, ingrese el primer número, lea A, ingrese el segundo número, lea B, ingrese el tercer número, lea C. Y miren, comienzo a hacer unas comparaciones. Si A es mayor que B, entonces miremos si A es mayor que C. Si A es mayor que B y A mayor que C, pues ¿cuál es el mayor? Pues A. Esto que está aquí es un comentario, ¿no? Esto es un comentario que solamente ve el programador, no lo ve el usuario. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? A mayor que B y A mayor que C, pues el mayor es A. Entonces, A mayor asígnele A. Si no, entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso A mayor que B, pero resulta que no es mayor que C. ¿Ya? Entonces, quiere decir que C es mayor o igual a A y A es mayor que B. Entonces, ¿cuál es el mayor? Pues C. Entonces, ¿pero qué pasa si esto no se cumple? Pues viene para acá. Si no, entonces B es mayor que C. ¿Ya? Entonces, hace esta información. Si no, pues hace esto. ¿Ya? Entonces, miren que aquí está haciendo las comparaciones para determinar una información y pues finalmente imprime. Escriba mayor y escribe la variable. ¿Ya? En este corto ejemplo, creo que ahí lo ven completo. No, bueno, sí, ahí está. Inicio, fin. ¿Ya? La lógica está bien. Si recuerdan lo que hemos visto hasta el momento de pseudocódigo, ¿cuál es el error que está presentándose en una lineecita al momento de escribir la información? Al momento de digitar, pues, el pseudocódigo. ¿Qué error está presentando este? ¿Quién me puede decir? Si recuerdan lo que ya hemos hablado, los ejemplos que hemos hecho, de qué manera se deben escribir ciertas cosas en el pseudocódigo que les propongo. Profe, dígame. en la segunda línea, el signo debe ir pegado y no con esa raya baja que está. Bueno, muy bien, esa es una, sí, señor, esa es una. Exacto, sí, esa es una. Hay otra. Muy bien, esa es una, correcto. ¿Cuál es la otra? Como decía uno en los juegos con los muchachitos. Profe, y... No. Dígame, tranquilo, no le dé Profe, temor. ¿Y esos 2 puntos? ¿En dónde? Al final. ¿Aquí? Como en escribir mayor. Sí. Ajá. Por ahí. Los 2 puntos no tiene problema. El error es otro, pero está caliente, como dicen. Las comillas. Son ¡Eso! comillas. Muy bien, correcto, la comilla. Miren que acá trabajamos con comilla doble por ser un mensaje y acá yo coloqué comilla sencilla. Y recordemos que no es válido. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de programación tiene que ver con comilla doble. ¿Listo? Es muy bien, o sea, vuelvo y les reitero. Pilas con lo que se hace porque puede generar inconvenientes al momento de usted pasarlo al lenguaje, ¿ya? Entonces, el programador o quien haga el código, el autor del libro, de la página, puede cometer errorcitos. Profe, tengo una pregunta. Dígamelo. En el momento que uno escribir para mostrar algo, que es con las 2 comillas, uno si quiere no pone paréntesis, sino que pone escribir las 2 comillas y lo que se va a ver, ¿no? Eso así lo utilizan, exacto, así lo utilizan algunos autores. Yo lo hago con
el paréntesis y las comillas porque en C se utilizan. En C se utiliza el paréntesis y la comilla doble. Es para que de una vez se vayan acostumbrando a ese tipo de forma. ¿Ya? El C trabaja con el paréntesis y con la comilla doble. ¿Ya? Pero como tú dices, hay autores que utilizan solo la comilla doble sin el paréntesis. Pero también para qué, dígame. Y al final del paréntesis, uno le puede poner punto y coma o lo puede dejar ahí también. Exacto. En el lenguaje sí utiliza el punto y coma al final de la línea de código. En este caso, esta estructura no lleva punto y coma. Lo que lleva punto y coma sería este. Aquí iría el punto y coma, ¿ya? Pero eso también lo utiliza mucho el lenguaje. Pero bueno, aquí no hay tanto problema si usted lo utiliza. Pero hay que tener cuidado que el punto y coma en las estructuras no se usa, ¿ya? Se utiliza más que todo así, como en estas líneas de código, sí se utiliza ese tipo de información. Entonces, escriba punto y coma, lea punto y coma. Si es una asignación punto y coma, si es una fórmula punto y coma. Entonces, es simplemente eso, que estén al pendiente de ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Ustedes miren esta belleza. Lea 3 números diferentes e imprima el mayor y el menor. Entonces hay que hacer unas comparaciones sucesivas. Aquí, en este sí no cabe, este sí me tocó reducirlo, porque no cabe. Mire, y bueno, inicio, fin. Listo, ahí lo ven, ¿cierto? Ahí lo están viendo completo. Sí, señor. Bueno, entonces miren, resulta que ahí está. Y si usted lo revisa con mucho detalle, mucho detenimiento, realmente le está bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues realmente está la lógica, está las estructuras necesarias, hace las comparaciones y pues al final pues me dice de menor a mayor los números. O sea, me imprime el mayor, el del medio y el menor. ¿Listo? Pero esta forma como está escrito puede enredar a muchos. ¿Ya? Porque usted, bueno, si no, ese si no de quién es, bueno, ¿dónde comienza, dónde finaliza tal cosa? ¿Dónde está? ¿Sí me entienden? O sea, genera confusión al programar de esta manera. Algunos le llamamos esto programación en chorizo, así derechito, en una sola línea todo. No, eso a veces es más enredado, más confuso, más difícil de leer, de entender, entonces no es lo adecuado. Claro, no está malo, pero pues le va a dar uno más lora para una revisión u otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Que puede ser más trabajo, pero les puede facilitar más adelante. Programarlo o escribirlo así. ¿Sí ven la diferencia, no? Me imagino que sí ven la diferencia. Una cosa ya es que yo aquí ya le diga, bueno, las variables, ahora sí, esta es la estructura que abre un sí, fin sí, internamente hay otro sí, si no, ¿ya? Ahora sí está el si no, internamente hay otro sí, si no, y en este si no hay otro sí, si no. Entonces miren que ya es diferente. Ya uno sabe, este si no es de este si no es de este sí, ahora este si no es de este sí, y así. Entonces tiene usted mejor forma de entenderlo y de ver cómo realmente la lógica se está aplicando. Entonces lo mismo, si A es mayor que B y B mayor que C, pues entonces escríbalos. Aquí solo está imprimiendo las variables. O sea que si usted ingresa 543, entonces él compara. 5 es mayor que 4, sí. Y 4 es mayor que 3, sí. Entonces, ¿qué imprime? 5, 4, 3. Pero esta forma, si usted lo hace en el lenguaje de programación, él imprime todo pegadito. Entonces, no aparecería 5 espacio 4 espacio 3, sino que aparecería 543. ¿Ya? Así como lo tengo aquí. Aparecería 543. Entonces, pues lo ideal ya es dentro del mensaje colocarles cositas que separen, que lo vuelvan más bonitico y todo ese cuento, ¿ya? Para que aparezca mucho mejor, ¿ya? Y la forma en que lo estoy escribiendo es para que entiendan esto, eso es parte de la estructura
Esta es otra parte de la estructura. Este si no es de este sí, internamente tiene esta estructura. ¿Ya? Entonces, para eso le coloco, aquí inicia, aquí finaliza. Aquí inicia, aquí finaliza. Esto es un si no. Sí, si no. Este de acá, aquí inicia, aquí finaliza. Aquí inicia, acá finaliza. Es otro sí, si no. ¿Ya? Entonces, para eso los coloco separaditos y bien ordenados para que puedan distinguir la información. Y pueda mirarse cómo se está hablando. Entonces, A mayor que B y B mayor que C. Entonces, tú, si no, entonces acá ya mira. A mayor que B, pero C mayor que A. Entonces, otra cosa. Si no, entonces aparece otra forma de imprimirlo. Finalmente, entonces, si esto no se da, entonces viene acá. Entonces, si A no es mayor que B, quiere decir que B es mayor que A. Entonces, ahora falta comparar A con C y lo imprime de esta manera. Si no, pues entonces genera otra solución o esta solución. Entonces, mire que esta es una forma mucho más ordenada y mucho más fácil de leer y de entender. ¿Listo? Hasta ahí entonces sería pues la información del tema de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Bueno, entonces por ahora voy a parar de grabar. Muchas gracias.